preparando ya el Facebook Live para poder transmitir. Entonces, queremos agradecerle, como ya decía, a cada uno de ustedes por su presencia a través de este sistema, en esta plataforma. Y el día de hoy, mire, tenemos justamente estudio con el hermano John Nilson Rivero, a añadir conocimiento al tema del día de hoy. Gracias, hermanito, por traernos el día, por la oportunidad y también, por supuesto, evidentemente, gracias a nuestro Padre Celestial, porque si no fuera por Él, nosotros no podríamos escuchar, no podríamos oír ninguno de estos estudios que tenemos cada día. Vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre. Me voy a aprovechar de la buena voluntad de nuestro hermano Ralph para saber si es posible que usted nos pueda llevar en una oración, hermanito, por favor. Perfecto. Gracias, hermano. Adelante, por favor. Amado y bendito Padre Celestial, que vamos en oración. Este grupo de hermanos que estamos reunidos por esta plataforma de la Iglesia de Cristo PDA. Queremos, Padre amado, que usted lo siga manteniendo, este programa, esta conexión, para ir edificándonos espiritualmente todos los que se conectan. Bendiga, Padre amado, a cada uno de los que estamos conectados y como también especialmente a nuestro hermano Nilson Rivero, quien va a exponer su palabra, y pedimos que usted le ayude para que él no se olvide de lo que preparó y estudió para entregarlo a nosotros. Pedimos su presencia en cada uno de las pantallas que hay conectadas y en los otros sistemas electrónicos que están oyendo esta predicación de esta tarde. Todos se lo pedimos a través de los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermanito Ralph, por la oración de este inicio, de esta reunión que ya tenemos el día viernes ya. ¿Cómo se nos ha pasado la semana? Así de rápido. Bueno, muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial, entonces, primeramente, y vamos a dejar entonces a nuestro hermano John Nilson Rivero en esta ocasión, que nos va a traer la palabra del Señor. Hermano, que el Señor la bendiga y es todo suyo este espacio. Amén. Gracias, hermano Ernest. Como siempre, hermano, muchas gracias a todos, ¿verdad? Por darme la oportunidad, a los hermanos de Chile. Y sean todos bienvenidos. Me siento muy contento que mi hija y mi esposa estén allí presentes para oír la palabra de Dios. Y pues me siento muy privilegiado, como decían, que me hayan dado la oportunidad de hacerme partícipe, ¿verdad? De esta maravillosa obra, hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? A través de las Escrituras. Y si en algo me equivoco, hermanos, por favor, háganmelo saber. El tema de hoy, hermano, como dice allí la presentación, añadir conocimiento. Busquemos allí para comenzar en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice así las Escrituras: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Los atributos cristianos, hermanos, que menciona el apóstol Pedro aquí en el capítulo 1 y en de su segunda carta, ¿verdad? En el capítulo 1 de la segunda carta del capítulo 1. Deben formar parte integral de nuestra vida, hermano. Poner en práctica estos atributos nos ayudan a ser participante de la naturaleza divina, a tener confianza en sus promesas, a escapar de la corrupción que hay en el mundo, a no estar ociosos ni sin frutos, a recordar que hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados, a hacer firme nuestra vocación y elección, a evitar que caigamos, a tener amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, hagámonos unas preguntas.
¿Forman estas gracias parte integral de nosotros? Nos gustaría añadirlas a nuestras vidas. Ojalá que sí, hermano. Ojalá que nosotros, usted y yo, podamos apreciar todas estas bendiciones que se derivan, poner en práctica tales atributos. Una cosa más, hermano, que junto con la virtud debe ser añadida a nuestra fe, es el conocimiento. Como decía al principio, añadir conocimiento. Hermano, el conocimiento, la palabra conocimiento viene del griego noxis y significa primeramente buscar saber, búsqueda, investigación, especialmente de la verdad espiritual. El cristianismo es una religión de instrucción. Si no hay una instrucción bíblica sólida, el sistema cristiano no puede comenzar y tampoco puede perdurar. La importancia del conocimiento lo podemos ver en el hecho de que la ignorancia destruye la vida espiritual. Tristemente vivimos en un mundo donde muchos condenan el conocimiento y particularmente el conocimiento espiritual. Muchos dicen que no hay verdad absoluta, que la verdad es relativa, que cada uno puede creer lo que mejor le parezca. He oído decir muchos, esa es tu verdad y esta es la mía. Hay muchos que dicen, se expresan de esa manera. Y a lo largo de la historia, la falta de conocimiento ha afectado grandemente la vida del pueblo de Dios. Como lo dice allá en Oseas 4:6. Busquemos allí en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de conocimiento, hermano, estaba destruyendo al pueblo de Dios, pero no porque el conocimiento no estuviera accesible, ¿verdad? Para ellos, sino porque obstinadamente estaban rechazando la verdad de Dios revelada por los profetas y la palabra escrita. La iglesia en el primer siglo tampoco escapó de este mal. Busquemos allí en Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 20 al 21, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Versículo 21, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Lamentablemente, en los tiempos de Pablo, hubo hermanos que abrazaron estas falsas enseñanzas. ¿Sí? En los tiempos de Pablo y de los profetas, de los apóstoles, perdón, que decían ser los gnósticos, ¿verdad? Los conocedores. Había unos que se llamaban los docetas y otros los seretianos. Los seretianos, y uno de ellos decía que uno podía practicar lo que quisiera en la carne porque no afectaba el espíritu. Y ellos tenían un conocimiento superior al de Dios. Eso decían. Y que Cristo no había venido en carne, sino que simplemente era como un duende. Sí. Se desviaron de la fe. Muchos cristianos también fueron destruidos también por falta de conocimiento.
Leemos allí en Romanos, hermanos, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 2 al 3. Dice la palabra de Dios. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En cualquier movimiento religioso, hermano, siempre hay personas con mucho celo, pero el celo sin ciencia, es decir, sin el conocimiento de la verdad, no es suficiente. No salva a nadie. Cuando se ignora la justicia de Dios, las personas quieren hacer las cosas a su manera, estableciendo así su propia justicia, y esto es condenable. Debemos esforzarnos por añadir constantemente conocimiento de la palabra de Dios a nuestro corazón, hermano. Y es que lamentablemente en nuestro día es obvio cómo se descuida este aspecto en la vida de muchos cristianos. Hay quienes tienen un conocimiento claro, ¿verdad?, de temas básicos, ¿verdad? Y hay quienes no tienen conocimiento claro de esos temas básicos. La inspiración de las escrituras, a cómo se establece la autoridad bíblica, las dispensaciones en la Biblia, etcétera. Hay quienes aceptan la teoría de la evolución o tratan de armonizarla con la Biblia. Algunos tristemente llegan a pensar que la Iglesia de Cristo es una denominación más. Otros piensan que no existen pautas para regular el culto, etcétera, etcétera. Y la razón principal de pensar así es la ignorancia. Tristemente muchos no son buenos estudiantes de las Escrituras. Aún existen, ¿verdad? O mejor dicho, muchos asisten, ¿verdad?, a la reunión de la iglesia sin ni siquiera tener una Biblia. Muchos no pueden citar textos bíblicos sobre algunos temas doctrinales básicos, como el plan de salvación, la esperanza que hay en nosotros, o los actos de adoración que ofrecemos a Dios. Y así mucho, etcétera. La mayoría de las iglesias sufre problemas con la asistencia de los miembros, hermano. Eso lo podemos ver mucho en las iglesias. Generalmente es solo una fracción de la iglesia la que asiste a todas las reuniones, tanto el domingo como entre semana. El descuido de las reuniones por cuestiones triviales se ha vuelto muy común. Y todo esto afecta y limita el crecimiento espiritual de los tales, de nosotros, ¿verdad? Se pierde, a veces nos perdemos mucho de estudios, de sermones, de buenos comentarios en las clases, y eso no nos hace crecer a la par, ¿verdad? Y así muchos hoy en día, pues, se pierden de este gran privilegio de buscar ese conocimiento. Así que mientras no haya en todo y cada uno de nosotros el interés, el avivamiento por crecer en el estudio de las Escrituras y el conocimiento de Dios, de su voluntad, la iglesia estará destinada a vivir tiempos difíciles y sufrir pérdidas, a ser deficientes, a ser gobernados por la carne y no por el espíritu. Por lo tanto, hermanos, debemos desear y procurar el conocimiento espiritual por encima de todos para evitar estancarnos, debilitarnos y apartarnos. Necesitamos crecer en conocimiento para vivir mejor. Necesitamos una actitud como la del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan? Allí, busquemos de allí en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El conocimiento es la base espiritual para la vida. En este sentido, hay muchas razones por las cuales necesitamos el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Necesitamos conocimiento para poder discernir entre el bien y el mal y poder hacer la voluntad de Dios. Como lo dice allí en el mismo libro de Filipenses. Sigamos allí en el mismo libro, capítulo 1, del versículo 9, el versículo 9 al 11. Vamos a leer varios pasajes bíblicos desde aquí en este momento, hermano, para que podamos nosotros ver que necesitamos conocimiento para poder discernir entre el bien y el mal y poder hacer la voluntad de Dios. Y dice así la palabra de Dios: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irrepresibles para el día de Cristo. Versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. También leemos allí en Santiago, capítulo 1, versículo 21. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y seguimos tomando nota allí, hermano, de el libro de Colosenses, también en el capítulo 1, del versículo 9 y 10, dice así: por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, para tener una base o sustento para nuestra fe, debemos tener conocimiento. Busquemos allí, como dice allí en Romanos, capítulo 10, Romanos capítulo 10, del versículo 14. Dice así las escrituras, para tener una base, como decía, un sustento para nuestra fe. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y el versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sin el conocimiento de Dios no puede haber fe. Hay muchos que dicen: sí, yo tengo un conocimiento de las escrituras, tengo un conocimiento, pero ni siquiera oyen la palabra de Dios. Entonces, para poder tener ese conocimiento, tenemos que oír la palabra de Dios, porque si no, no puede haber fe. ¿Para qué? Para obedecer el evangelio, el verdadero evangelio. Y no puede haber convicciones firmes y sólidas para vivir la vida cristiana. ¿Por qué necesita el bautismo? ¿Por qué usted y yo somos cristianos? ¿Por qué sirve a Dios? ¿Por qué es importante asistir a las reuniones? ¿Cómo tomar parte en la obra de la iglesia?
Si no hay el conocimiento de las cosas, no hay fe. Y si no hay fe en ello, no hay obediencia a la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, necesitamos conocimiento para convencernos cuando pecamos. Dice allí en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4. Capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios tiene poder, hermano, para juzgar nuestras vidas y redarguir nuestra conciencia de pecado. Pero si no hay conocimiento, ¿cómo seremos redarguidos? ¿Cómo arrepentirnos? ¿Cómo cambiar? Bueno, hermanos, dice allí en Hechos, capítulo 2, versículo 36, 37, que estoy seguro que muchos hermanos se lo saben de memoria, y dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Versículo 37. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Por lo tanto, hermanos, debemos tener conocimiento para tener razones que nos motiven a obedecer. Sigamos ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 20 y 30, 31 y 32. Dice así: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí el apóstol Pablo, vemos, hermano, ya no volvería a ver a los hermanos de Efeso, pero los encomienda a Dios y la palabra de su gracia, como dice allí es donde verdaderamente iban a encontrar poderosos motivos para seguir sirviendo al Señor y llegar a tener herencia con todos los santificados. También, hermano, necesitamos conocimiento para ser fortalecidos. Busquemos allí en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice así: por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Todos, hermanos, todos necesitamos ser fortalecidos para cumplir nuestros deberes, para enfrentar la tentación, para soportar las pruebas de la vida. Y para eso, el conocimiento de la palabra de Dios es de vital importancia para cada uno de nosotros. También necesitamos conocimiento
para tener consuelo y seguridad. Busquemos allí en Tito, en el libro de Tito, capítulo 1, de versículo 1 al 3, dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación, que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Vemos cómo la palabra de Dios nos consuela y nos enseña que tenemos esperanza en Cristo, que tenemos esperanza de vida eterna, si somos fieles. Si somos fieles, estaremos para siempre con el Señor. El conocimiento de su palabra nos estimula, nos anima, nos consuela para vivir la vida cristiana a pesar de los desafíos. Busquemos allí en el libro de Colosenses, capítulo 1. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como la palabra de Dios nos edifica. También necesitamos conocimiento para enseñar a otros, ¿verdad? Dice allá en Primera de Pedro, en el capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, como dice allá en Romanos capítulo 15, versículo 14. El conocimiento nos capacita, hermano. Nos capacita para enseñar, para contestar correctamente a las preguntas de las personas, para exhortar o amonestar a nuestros hermanos, etcétera. Si no tenemos conocimiento, ¿cómo llevar a cabo esta obra tan importante? El conocimiento también, hermano, requiere esfuerzo y una buena actitud. Entre muchas denominaciones evangélicas, la idea de que una persona debe esforzarse para adquirir conocimiento es casi, hermano, pues, digámoslo, que nos hace ponernos tristes, pues, porque en su mente sabemos que todo cristiano recibe el Espíritu Santo y el conocimiento de toda la verdad. Para ello, afirmar que necesitamos estudiar, aprender, es casi afirmar que no somos cristianos y que no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
Pero recordémonos también las palabras de Pedro, que también nos enseña lo mismo, cuando dice ahí en el mismo capítulo 3, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ahora bien, hermano, el Señor Jesús estableció en la iglesia oficios, algunos temporales y otros permanentes para proveer de capacitación, enseñanza y conocimiento, proveyendo así estabilidad en la iglesia. Podemos leerlo en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, del verso 11 al 15. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Gracias a Dios, hermanos, por proveer en la iglesia, hermanos, que hacen este trabajo de enseñar y edificar. Sin embargo, para que se complete el círculo, se requiere personas dispuestas a aprender y a crecer en el conocimiento. Una persona sabia sabe que siempre hay oportunidad para aprender y lo procura. ¿Se acuerdan de aquellas palabras donde dice allá en Proverbios capítulo 9, versículo 9? Dice, da al sabio y serás más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Gloria a Dios por esos hermanos que tienen ese conocimiento y esa voluntad de poder enseñar a otros. Doy gloria a Dios por esos hermanos que siempre están allí haciendo la obra con amor, hermano. Los necios no ven ningún beneficio en aprender de Dios y se mantienen pasivos, pero los justos ven muchos beneficios y se esfuerzan por añadir conocimiento porque aman la verdad. Hermano, para concluir, tengo estas preguntas y contestémonos nosotros mismos. ¿Estamos nosotros añadiendo a nuestra fe conocimiento? ¿En verdad dedicamos tiempo para el estudio de la palabra de Dios? Cuestionamos, profundizamos, escudriñamos las escrituras. Si es así, el Señor les bendiga. El Señor bendiga sus esfuerzos y que su vida glorifique a Dios. Hermano, muchas gracias por su amable atención y que este mensaje haya llegado a su corazón y a sus mentes. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias, hermanito, por habernos traído entonces. Estudio tan bonito, tan interesante, en el cual nos ayuda a entender un poquito que nosotros debemos llenarnos del conocimiento que Dios nos da y que nos da este conocimiento absolutamente gratis. Tenemos que pagar por él porque el Señor quiere que todos nosotros nos llenemos del conocimiento que Él nos da. De esta manera entonces nosotros vamos a ir progresando y perseverando en sus caminos y además de eso vamos a tener la oportunidad de
llenar de este conocimiento que nosotros mismos estamos adquiriendo del Señor directamente a otras personas, los cuales pueden tener un corazón dispuesto y el interés para poder oír la palabra del Señor. Y de esa manera, evidentemente, puedan ser salvos. El principal conocimiento que nosotros entregamos a las personas es el conocimiento de Jesucristo, que Él murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de la salvación. De tal manera que de esta manera no se haga vana la cruz de Cristo y ellos puedan entender que no solamente Jesucristo murió, sino que está vivo y que ha resucitado al tercer día y que está con nosotros, con todos aquellos que amamos y que amamos su venida especialmente. Gracias, hermanito. Muchísimas gracias por su estudio. Que el Señor le bendiga. Bien, hermanos queridos, vamos a tener una oración a nuestro Padre Celestial en esta hora entonces, y quería pedir la oración en esta ocasión para posteriormente pasar con con el Facebook Live con nuestro hermano Néstor. Nuestro hermano Jardín Fernández, ¿es posible que usted nos pueda guiar en una oración, por favor, hermano querido? Sí, hermano. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Vamos a orar. Oremos. Gracias, amado Dios y eterno Padre Celestial, por permitirnos que tengamos palabras de vida para poder ser aceptos, crecer y abundar en todo lo que es concerniente a la vida espiritual y a lo que nos concierne también como responsabilidad para alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor, le damos por esta plataforma donde ha sido un medio de bendición para muchas almas en muchos países. Y gracias, Señor, por también bendecir a los que tuvieron la iniciativa y la siguen teniendo de mantener esta plataforma para que siga siendo útil en la obra. Le rogamos, Señor y Dios, por nuestro hermano John Nilsson, que le bendiga aún más, con más conocimiento, que siga creciendo en conocimiento, que siga creciendo espiritualmente, para que nos siga presentando estas lecciones maravillosas y que tanto su vida y todo lo que él haga sea prosperado, todo lo que sea para bien de su alma y bien de las almas que alcancen la vida eterna a través de él. Gracias le damos por todo en esta tarde y le rogamos también, Señor, que bendiga a nuestros hermanos quienes podrían estar enfermos en este momento o con problemas de alguna manera, de alguna magnitud grande o pequeña, o alguna situación adversa, que les bendiga, Señor, y que les dé la oportunidad de salir adelante de su situación difícil. Le rogamos, le agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano, por esa oración que ha traído para todos nosotros, los que estamos aquí en esta conexión, en vivo y en directo, a través también de Facebook Live, y justamente vamos con nuestro hermano Néstor para que nos vea algunas novedades que tenemos probablemente ahí en esa plataforma. Hermanito Néstor. Sí, vamos inmediatamente aquí con la novedad de Facebook. Dice que estuvo el hermano Luis Feliciano Mundaca, de allá de Perú, Arnulfo Cárdenas Tobar, Alicia Zamora, Isabel Ramos, María Ramos, Neris Avala, Hernán Castellano González, Eleazar Sánchez, Javier Serrano, Ilvia Roselina Miranda, de Panamá, Alfredo Torres, de México, Liliana G. López, More González y Erinelsa Velázquez. Todos ellos estuvieron escuchando esta muy buena lección de nuestro hermano John Nilsson Rivero, a quien le damos las gracias por habernos ayudado con esta lección en esta plataforma, y le estamos invitando para que puedan volver a escuchar este tema más tarde, si quieren, en la misma plataforma de Facebook y también en el canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA, las tres letras, la P, la D y la A, por si acaso. Iglesia de Cristo PDA en YouTube. Pueden suscribirse, pueden dejar sus mensajes, pueden dejar sus opiniones, y yo me encargo de respondérselas ahí y agradecerles también, ¿ya? Hermano Ernest.
Ah, hay un Gracias, hermano Néstor. mensaje. Dígame. Hay mensaje. A ver, luego léalo. More González dice, bendiciones. Hernán Castellano González, bendiciones hermanos, gracias a Dios por tan edificante estudio. Erinelsa Velázquez dice, muy buena enseñanza. Amén, dice. More González también dice amén. Y dice María Abaca Valenzuela, gracias hermano por la enseñanza de la bendita palabra de Dios y bendiciones a todos los hermanos. Nery Ávila de Holguín, Cuba, hola hermanos, bendiciones, dice. Luego dice Isabel Ramos, buenas noches, bendiciones para todos hermanos, desde Cuba. Desde que estoy escuchando las palabras de Dios recibo más sabiduría. Soy hermana en Cristo con el hermano Hernán Castellano en Santiago de Cuba. Dios bendiga a todos. Eso es lo que tenemos, hermano Ernest. Muchas gracias, hermano Néstor. Bueno. Bastante audiencia en Cuba. ¿Ah? ¿Cómo? Tenemos bastante audiencia en Cuba. Así parece, gracias a Dios que hoy en día pueden utilizar también las redes sociales, la internet, para que ellos allá en Cuba también, cosa que es bastante difícil, ustedes saben, es complejo el tema de las comunicaciones, desde el punto de vista de la libertad que hay para la comunicación, ¿ya? Pero ahora, gracias al Señor, se está abriendo un poco más, y yo creo que era lo que esperábamos todos, para que todos hermanos también pudieran disfrutar de estos maravillosos temas que nosotros escuchamos todos los días de lunes a viernes. Bien, hermanos queridos, vamos a tener un espacio de comentarios y preguntas, ya que les pedimos a todos que sean bastante precisos y concisos si van a hacer alguna preguntita o algún comentario acerca única y exclusivamente del tema que acabamos de oír el día de hoy. Bien, así que pueden levantar su manito. Yo voy a estar mirando la pantalla de cada uno de ustedes, a ver si alguno de ustedes también levanta la manito, para que puedan hacer algún comentario breve, preciso y conciso, como les decía, acerca de lo que hemos oído de la maravillosa palabra del Señor el día de hoy. Bien, adelante, por favor. Yo quiero dar las gracias nuevamente al hermano, porque la verdad es que el tema de adquirir conocimiento nos ayuda a nosotros para que también no solamente adquiramos el conocimiento, porque podemos tener el conocimiento, pero no lo aplicamos, ¿ya? Pues tenemos que aplicar el conocimiento, ¿ya? Tenemos que aplicar el conocimiento que nosotros adquirimos de la palabra del Señor, y esto como consecuencia nos ayuda, por supuesto, también a obtener mayor sabiduría. La sabiduría se adquiere con el tiempo, con nuestra experiencia, pero si tenemos más conocimiento, entonces se nos va a hacer mucho más fácil llevar a los caminos. Hermano Néstor. Bueno, Rogelio estaba levantando la mano. Ah, hermano Rogelio, adelante, hermano Rogelio. Dios lo bendiga. Gracias. Adelante. Bueno, yo quería agradecerle por este exquisito mensaje. Ojalá podamos ponerlo por obra, porque verdaderamente uno se emociona mucho cuando tiene unos mensajes tan no solo hermosos, sino que nos ayudan a tener más conocimiento, pero lo difícil a veces es ponerlo en práctica. Por eso yo bendigo al hermano y a toda la gente que está ahí mirando por todo lo que el sacrificio para algunos, ¿no es cierto?, de estar dejando de lado alguna cosa, pero el conocimiento que podamos tener de Dios, eso no nos va a dejar que caigamos en el pecado o así. Gracias, muy amable. Gracias, hermanito, por su comentario. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea agregar algo? Hermanita Doris. Sí, hermanito, agradecerle a usted por esa exhortación donde nos exhorta, y de verdad pues debemos de escudriñar la Biblia, no solamente leerla y guardarnos lo que aprendemos, ¿no? Sino enseñar, hablar, predicarla, ¿no? Enseñarle a otros que no conocen todavía la palabra de Dios, exhortar a los que están medios caídos. Y ha sido una buena meditación donde nos enseña el hermano ahí que, bueno, el hermano no, Dios, el Espíritu Santo que habla por intermedio de la boca del hermano, ¿no? Que nos exhorta a que escudriñemos la palabra de Dios, y tenemos que hacerlo, hermano. Muchas gracias. Ha sido un buen estudio, una buena meditación, hermanito. Que Dios lo bendiga.
Muchas gracias, hermano. Muy buenas noches. Gracias, hermanita, por su comentario. Vamos con la manito del hermano Niquel Barbosa. Adelante, por favor. Abra su micrófono. Que Dios le bendiga. Saludos, bendiciones para todos, reciban la paz. Qué bueno Gracias. estar aquí. Y bueno, gozándome con el hermano John Nilsson, lo conozco desde aquí porque somos también de Venezuela. Y agradecido al Señor por escuchar esta palabra de él. Muy maravilloso porque la Biblia dice que Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, pueden conocer la verdad. Entonces, me gusta mucho el estudio porque el mismo Señor Jesús está diciendo que para conocer la verdad, nosotros debemos permanecer en su palabra, es decir, escudriñarla, buscarla, disfrutarla, empaparnos de ella. Y es la única forma de conocerle a él, de buscarlo a él en la palabra. Entonces, espacios como esto me gozo mucho porque nos motiva a llevarnos a eso, a escudriñar la palabra, a conocerlo. Incluso cuando se nos presente o se nos demande razón de nuestra esperanza, poder dar una respuesta, por supuesto, con mansedumbre, de una forma correcta, para poder llevar a personas también a la verdad. Recuerdo por ahí un libro de Hechos, Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Entonces debemos tener conocimiento para entender, para poder explicar y poder transferir la bendición que tenemos en Jesús. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Mi hermano John Nilsson, Dios te guarde. Muchísimas gracias, hermano Niquel Barbosa, por habernos dado su comentario. El Señor le bendiga. Bien. Hay un comentario en chat. Tenemos un comentario en el chat, dice el hermano Néstor por ahí. Vamos a revisarlo de inmediato. Dice Marisa de Figueroa. Dice: muchas gracias, hermano Nilsson, por el estudio de hoy. Mi buena reflexión. Gracias, hermanita. Dice: gracias, Gloria. hermano Nilsson. El Señor le acompañe. iPhone de Gloria. Me imagino la hermana Gloria Zamora, allá del sur de Chile. Muy bien, pues. Maravilloso. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Ya estamos dando término entonces. ¿Alguien más desea comentar? Última pasada, porque nos quedan unos minutitos solamente. Bueno, Dios les bendiga. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Recuerden que el día domingo a las 4 de la tarde, hora de Chile, infórmense de su horario local. También tenemos un estudio con el hermano Mario Arellano en esta misma plataforma. Misma identificación, mismo Zoom, misma plataforma. Así que, y el lunes, de lunes a viernes, por supuesto, todos invitados. Y si quieren traer algún invitado también, mucho mejor todavía. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Aquí terminamos por hoy. Chao, chao. Dios le bendiga, hermano. Gracias, Buenas hermano. noches a todos. Buenas noches, Para hermano. todos. Dios los bendiga. Bonito fin de semana. Dios los bendiga a todos. Igualmente, hermano. Hermanita Dori, hermana Raquel. Buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga, hermano. Chao, chao. Viernes. Bendiciones.